está Mariana Gómez del Campo, de Ricardo Anaya, gracias. ¿Qué tal, Joaquín? Mariana, Un gusto tardes. estar aquí con ustedes. Está el senador Mario Delgado, de Andrés Manuel López Obrador, y está Hola, Joaquín. Aurelio Nuño, que es coordinador de Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. José Antonio Buenas Mí. A ver, pues, aquí hay un tema. Hace un momento el INE dijo que pasaron por alto el hecho de que Nestora Salgado tuviera doble nacionalidad para registrarla. Y yo creo que es una declaración muy grave del INE decir que pasaron por alto un mandato constitucional, Mario. Bueno, creo que tendrían que revisar los requisitos de todos los candidatos para hacerlo o no. Me parece que es el juicio también que se está siguiendo en el caso de Napoleón Gómez Urrutia. Y bueno, a ver qué dice el INE. Y en su caso, a ver qué dice el tribunal también, ¿no? El tribunal también termina resolviendo eso. Luego es que hay contradicciones entre lo que resuelve el INE y lo que resuelve el tribunal. Aurelio. Pues sí, Joaquín, pero efectivamente no deja de ser muy grave. Yo creo que en dos vertientes. Por un lado, el haber querido engañar a la autoridad o haber pasado por alto algo que no puede. Se puede estar de acuerdo o no, pero la Constitución es clarísima en el artículo 32 que no se puede tener doble nacionalidad para ocupar un puesto de elección popular. Eso quiere decir que pues la propia Nestora no fue transparente ni dijo la verdad cuando presentó sus documentos al INE, y sí también extraña que el INE pues haya pasado por alto y ahorita diga, bueno, pues vamos a ver, ¿no? O no, ¿qué fue la declaración tal cual? Solo dijo, pasamos por alto. Pues que sí, no fíjate. revisaron los papeles. Sí. A ver, Mariana. Bueno, yo creo que definitivamente se tiene que revisar tanto el caso de Nestora como de Napoleón Gómez Urrutia. La Constitución sí es muy clara en su artículo 55, primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento, y en el 32 se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Me parece que las impugnaciones tendrán que caminar, el INE tendrá que hacer su trabajo y sobre todo el tribunal. Yo estoy convencida de que se está violentando la Constitución y que ni Napoleón Gómez Urrutia debe estar en la lista al Senado de la República, ni Nestora tampoco. Más allá de los delitos que todos conocemos, ¿no? En el caso de Nestora Salgado, se le ha acusado de ser una secuestradora, de estar extorsionando a la gente de su comunidad, ¿no? Hasta 20,000 pesos por secuestro cobraba, aunque ella diga lo contrario. Ahí están las víctimas que afortunadamente han hablado, han levantado la voz, y esto me parece que hay que escucharlo. Y delicado también que el partido de Morena haya registrado a dos candidatos que no cumplen con los requisitos constitucionales, porque quien registra son los partidos políticos. Ahora, yo tengo una cosa entre tú y yo, Mario Delgado, si me permites antes. Pues yo creo que le van a hacer, si le quitaran a Gómez Urrutia y a Nestora, le harían un favor a Andrés Manuel López Obrador. Y a México. Bueno. Yo no coincido, no comparto tu opinión. Es un punto de vista, sí, pero no es conmigo, ¿eh? Ahora, le harían un favor al frente también si revisan la candidatura de Mancera, también, que le pretende dar la vuelta a la Constitución. La Constitución es muy clara. Hay una disposición que no permite que ningún gobernador o jefe de gobierno, que es igual, brinque directamente de su periodo de gestión al Senado o a la Cámara de Diputados. Si revisamos, no ha ocurrido en ninguna ocasión, esta sería la primera vez. Y entonces el frente pues le está haciendo el favor a Mancera, lo manda a Chiapas, que es el lugar más lejano posible de la Ciudad de México, porque aquí nadie lo quiere. Aquí sería imposible que se registrara Mancera como candidato al Senado, y le quieren dar vuelta a la Constitución. Pues vamos a ver qué dice el tribunal en estos dos casos. Sí. En el caso de Napoleón, renunció a su nacionalidad canadiense. Desconozco el tema en el caso de Nestora, pero pues dejemos que ellos resuelvan. Sí. Y no tiene nada que ver esta criminalización que pretende el frente. Hay resoluciones de los jueces en el caso de Nestora, y desde ese punto de vista no tiene ningún impedimento para ser candidata. Ahora, esto también, Aurelio, de los senadores plurinominales, vamos a llamarles así, pues la senadora Cuevas, ¿sabes por dónde es senadora? Por Baja California. ¿Sí? ¿Tú lo sabes? Pues sí.
Pues fue de tu partido, el compañero. Es que no hay ningún inconveniente si tu partido te registra por Digo, otro estado. no me refiero legalmente. Okay. Me refiero porque, pues también, pues, yo nací aquí, yo creo que nunca he estado en Baja California. Y es que el lugar de la ciudad lo tuve yo, en el caso del PAN. Bueno, y solo había una... En fin, Aurelio. Es la lista. Sí, ya sé que es la lista, pero la lista... del Senado, yo sé, pero debería tener una lógica. O no debería existir la lista Mejor. pluri del Senado. Mejor. Porque es la representación del Pacto Federal, es la representación de los estados. Yo aquí sí coincido con... Y creo que Mario, desde la reforma de 97 me parece que meten la lista que meten otros 32 senadores, ahí se descompone ya la representación por estado que tradicionalmente había tenido el Senado. En eso siempre coincido. Yo solamente me pregunto qué hubiera hecho López Obrador, ¿no? Sin tener lista del Senado plurinominal con personajes como Nestora, que no se atrevería a que fueran candidatos de mayoría, ni como Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, Anaya, al primero que le ha acomodado que exista una lista plurinominal para que no estemos aquí hablando con dobles discursos. ¿Desde cuándo lleva la lista? ¿Desde cuándo lleva la lista pluri? ¿Cómo va a ser el López primero? Obrador, al primero que le conviene. La lista pluri, ¿desde cuántos es a años López tiene? Obrador en estos momentos en Morena. Claro que y tú no. lo sabes, él decidió cada uno de los lugares. Yo creo que al margen de este tema, el fondo en este caso es, pues, ¿cómo es posible que Morena, bueno, sí sabemos por qué es posible, pero pues lleva personajes como Napoleón Gómez Urrutia y como la propia Nestora? Encima, ahora tienen una complicación legal porque los dos tienen doble nacionalidad y eso no se puede. Bueno, encima tienen esa complicación y encima al parecer hay una omisión de la autoridad. Pero el fondo me parece pues que la amnistía de López Obrador ya empezó. Y empezó con un líder minero que les robó más de $50 millones a sus agremiados. Y con el caso de Nestora, en donde aquí hay un fondo muy importante. El fondo es que el artículo 1 de nuestra Constitución habla que nada está por encima de los derechos humanos. Y cuando uno escucha a las víctimas de Nestora, pues yo no sé si Mario aquí se puede atrever a decir que no hubo violaciones a los derechos humanos y que hubo gente que tuvo que pasar por circunstancias aberrantes y que a pesar de ello, y ese es el fondo, aquí no estamos cuestionando el proceso judicial, ese se llevará a cabo, siguen abiertos muchos procesos, es mentira que estén cerrados porque las propias víctimas han apelado, pero el fondo es cómo políticamente puedes llevar a alguien así. A mí me pueden decir, y además eso es cierto, que a lo mejor inició este proceso de estas policías comunitarias y de la propia Nestora como una necesidad de un lugar en donde no llegaba el Estado, pero lo que es innegable es que en el momento en que tuvieron dinero, armas y un uniforme, empezaron a abusar de su poder. Y aquí están, yo traigo aquí varios de los déjame aquí poder leer algunos de lo que han dicho las víctimas. Eugenio Sánchez dice: a mí me secuestró, lo único que me dijo es que ya me había cargado y que me iba a llevar. Le pidió 20,000 pesos a mi suegra para que me soltara. Estuve en una cárcel de unos 6 por 4 metros más o menos, no había agua para tomar, tomábamos agua de la que llovía, nos daban una vez al día comida, una tortilla, esa era la ración, y me llevaban a trabajar. Y así aquí me puedo seguir con muchísimos testimonios absolutamente públicos. Esta es la realidad y el fondo de llevar a alguien como Nestora al Senado. Y ni hablar de Napoleón Gómez Urrutia y de muchos otros compañeros de viaje de López Obrador, de la coordinadora, que hoy una vez más, después, Joaquín, tú te acordarás, el año pasado fue el primer año en 20 años en que no se suspendió un solo día el ciclo de clases, gracias a la reforma. Pues hoy, gracias al empoderamiento que les ha dado López Obrador, una vez más, ayer se inició un paro, afortunadamente parcial, pero un paro, en donde una vez más, después de que habíamos logrado que los niños tuvieran un ciclo completo en Oaxaca, otra vez. Y esos son los aliados de López Obrador. Yo no sé, Mario, qué tenga que decir al respecto. A ver, mira,
puedes traer testimonio de las víctimas y todo, pero ¿Y no respetas o no las instituciones. Sí, yo estoy porque hay resoluciones de los jueces que valoraron esos testimonios, que valoraron todo el procedimiento y no encontraron elementos para juzgarla. Entonces, ¿cómo este hipócrita discurso que respetan las instituciones o no? Ahí están las resoluciones de los jueces. ¿Qué elementos se tienen para decir si Nestora es culpable o inocente? Lo que diga un juez. Hasta lo que yo tengo entendido en este país, tendría que respetarse eso. A ver, hay algunos que están en apelación, pues vamos a ver cómo se resuelve. Pero ella no tiene ningún impedimento para ser candidata. Ahora, hay que decirlo también, Joaquín, los luchadores sociales siempre han sido perseguidos en el país. Y ella hizo una policía comunitaria que es reconocida en Guerrero. Bueno, las patrullas hasta se las compraba el gobierno y operan de manera regular. Entonces parece que detuvo ahí a alguien que no le gustó y entonces llegó incluso el ejército a detenerla de manera ilegal, sin ningún papel de por medio. Y es justamente el PAN y el PRI es lo que defienden, que el ejército cada vez tome más poder en labores de seguridad. Por eso aprobaron la ley de seguridad interior. Y esto que tenemos, pues es la guerra que estamos viviendo en el país. Es la parte que ellos no entienden. Esta descomposición que hay en muchas partes del país donde no hay la presencia del Estado y donde la gente se tiene que organizar para defenderse. Es esta descomposición lo que quiere parar López Obrador. Por eso habla de construcción de la paz, de que tenemos que generar desarrollo económico, tenemos que rescatar el campo, para que ese abandono producto del PAN y del PRI de tantos años pues no lleve a casos como los que estamos viendo en muchos lados, donde la gente se siente totalmente indefensa. Permíteme, tengo un corte y regreso contigo. Si acabaste, Mario, voy contigo, Mariana. Gracias. A ver, Mariana, seguimos aquí. Bueno, primero me parece indefendible el caso de Nestora, que por cierto la escuchamos ya muy envalentonada en diferentes medios de comunicación. Hay que dejarle claro a los ciudadanos que la amnistía a los delincuentes significa perdonarlos. López Obrador está ofreciendo perdón a los delincuentes. Y aquí el representante Morena habla de luchadores sociales, ¿no? Que sí, siempre han sido reconocidos los luchadores sociales. Yo creo que había muchos más luchadores sociales que pudo López Obrador impulsar en su lista plurinominal y no hacerlo con dos delincuentes. ¿Hay que apostarle al tema de la seguridad? Sí. Pero también hablaba de la descomposición social. Yo creo que todos estamos muy conscientes de que hay una descomposición social en este país y me preocupa mucho lo que declaró el día de hoy López Obrador, y cito textual: si están muy necesitados, agarren, está permitido, dijo López Obrador en Atlacomulco. Estoy hablando con obispos, con pastores, para que no sea ningún pecado quitarle todo a estos corruptos. Bueno, si ese es el personaje, escúchame, si ese es el personaje que pretende ser el presidente de México, sí estoy muy preocupada. Y solamente señalar, cuando hablamos de Nestora Salgado, ojo, privó de su libertad a decenas de personas, hubo vicios de procedimiento y por inconsistencias termina libre. Buscan dar fuera a delincuentes, Mario, no me vas a decir que no, porque eso es lo que está ocurriendo con Morena. Se jactan, por un lado, de ser los únicos en tener autoridad moral y, por otro lado, promueven a delincuentes en sus listas plurinominales al Senado de la República. Y también las dos principales organizaciones de México que luchan contra el secuestro salieron a señalar el atropello y respaldaron a las víctimas. Si esto no es suficiente para López Obrador, ¿qué se necesita para que se dé cuenta de que está haciendo las cosas incorrectamente? No es llegar a la presidencia de la República a como dé lugar con quien sea. A ver, permíteme, porque le da el turno de Aurelio, y voy contigo. Mira, sobre uno coincidiendo, y ahorita agrego algo a lo que decía Mariana, pero sobre la defensa que hace Mario sobre Nestora. Déjame otra vez más, si no soy yo, lo pongo en la voz de las víctimas. En este caso es Félix Burgos, que es padre de una de las niñas que secuestró Nestora. Y fíjate lo que dice, porque tiene que ver con lo que yo decía hace un momento, y dice: está correcto, lo estoy citando, que entrara la comunitaria para que hiciera las cosas con acuerdo entre el gobierno y la comunitaria, pero es que ahora ya están tomando las cosas por sí solos. Yo agarro a fulano, yo me lo llevo y me lo llevo para acá,
y yo fui a hablar con la señora Nestora y pues hablé y no pudimos arreglar lo de mi hija. Yo creo que aquí lo que tenemos, y lo decía hace un momento, es que efectivamente uno entiende la inseguridad que existe en ciertas regiones, que es terrible y que tiene que ser parte de lo que tenemos que trabajar y acabar, como lo propone José Antonio Meade en su gobierno. Pero aquí estamos frente a un fenómeno que pudo haber empezado por una causa justa, pero en el momento que tuvieron una pistola, tuvieron dinero, tuvieron camionetas, empezaron a cometer abusos terribles, al amparo de una ley de usos y costumbres indígenas que aplicaron en lugares donde no la población era indígena, pero al margen de eso, Joaquín, y lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución, nadie puede violar los derechos humanos. Y aquí estamos frente a este tema, y por eso aquí la pregunta de fondo es, ¿y cómo es posible que puedan llevar a alguien así como compañero de viaje? Como lo es el caso de Gómez Urrutia, y como es, y con esto concluyo, lo que estamos viendo, que cada vez empieza a aflorar más el verdadero López Obrador. Es el López Obrador autoritario, es el López Obrador que empieza a hacer estas declaraciones de roben, hombre, se vale, roben, total, como todos son corruptos, ustedes roben porque tienen necesidad. Sí, claro, el no. ¿Y los míos? O la otra, que es terrible, y dice así en esa enjundia que le da supuestamente ser él la voz del pueblo, en un mitin agarra el micrófono y con toda fuerza empieza a gritar: ¿qué ha hecho de bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Ha hecho algo de bien? Y ahí tienen sus paleros que le contestan: nada. Eso es una amenaza a una institución que costó mucho trabajo, además, su independencia, que es un pilar no solo de la democracia, sino de la libertad de este país. Y ya empezamos a ver ese discurso. Cuando nos dicen, ¿cómo se atreven a comparar a López Obrador con Venezuela? No. Pues, ¿y que esto no es una calca de cómo empezamos a ver la transformación de Chávez? O que me digan de dónde sale. Y una vez más, pues como alguien que es, a quien yo considero un senador demócrata, centrado, inteligente, como es Mario Delgado, pues ¿cómo Mario te puedes venir aquí a defender eso? O a lo mejor no lo defiendes, no lo sé, te lo pregunto. No, ya te dije, Aurelio, que no te preocupes por mí. A ver, fíjate lo que le dice la gente. Claro, agarren, claro, porque le está hablando de las despensas, de las tarjetas rosas, que ahora la candidata de Mariana a la Ciudad de México ya la promueve, ya es como Atlacomulco, ya lo trajo a la Ciudad de México. Todas las dádivas que están repartiendo. El PRI en el Estado de México, lo hice en el Estado de México con el PRI, cuando venimos la elección del año pasado, que repartieron cualquier cantidad de recursos públicos para la compra del voto. Por supuesto que le dice a la gente, nada más que Mariana lo descontextualiza, pero es, agarren todo y voten por quien ustedes quieran, porque el voto es libre y secreto. Agarren, por ejemplo, aquí lo que está ocurriendo en la ciudad, Joaquín. Ayer presentamos la iniciativa Juego Limpio, una plataforma para subir la enorme cantidad de denuncias que hay de compra del voto, que el Frente de Mariana está haciendo. Te pongo un ejemplo nada más en Iztacalco. Fíjate nada más, hay un programa que empieza a distribuirse en estos días de 150 millones de pesos en efectivo, 50,000 apoyos de 3,000 pesos. No hay padrón, nada más tienes que llegar con tu tarjeta de credencial de elector, y es para compra de votos. Entonces, claro que le decimos que a la gente que agarre, porque es su dinero, son sus impuestos, pero voten por quien ellos quieren. A ver, permíteme que te interrumpa, porque tengo el corte del INE y luego, si no, ya ves, no nos vayan a pasar por alto. Bueno, a mí nunca me ha pasado por alto, sí. Contigo y con otras más, prometí no volverlo a maltratar. Oh, no. Bueno, pues le decía, hoy es martes, sí. Estamos a 32 días de las elecciones, quedan 28 días de campaña, y está Mariana Gómez del Campo, coordinadora de la campaña de Ricardo Anaya, está el senador Mario Delgado, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, de estrategia, y está Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade. ¿Te faltó algo? Sí, bueno, que les dice López Obrador, pues a la gente, pues se agarren lo que les den. Las despensas, las tarjetas, el dinero efectivo, los tinacos. Pero eso lo ha dicho siempre. Lo ha dicho siempre. Y que ellos voten por quien quieran, porque es dinero de la gente, son impuestos de la gente que estos gobiernos corruptos desvían. Lo que es grave es que lo mismo le dice Peña, pero a su gabinete. Agarren. Eso sí es lo que está mal. Ahora, me parece y luego, fíjate,
Ay, pobrecitos. Mira, no revisan sus listas. No revisan sus listas. A ver, nada más para este punto de lo de Peña que dice que agarre. Pues mira, pues la verdad es que es una payasada de Mario, ¿no? No, francamente, no pasa de ahí. Yo creo que cuando... ¿Tú crees que déjame hablar, corrupto? déjame hablar. Por supuesto que no. Y déjame hablar. Cuando Mario se queda sin argumentos, empieza a hacer, pues esto es como payadeos, lo que no entiendo, ataques que no tienen ningún sentido. A ver, el que dijo agarren, está grabado, es López Obrador. ¿De qué hablaba? Por eso, ¿de qué hablaba? Y no empieces tú con payasadas. Y luego lo vemos. No, espérame, para hablar de payasadas, Mario, después vemos como hace 6 años, ¿te acuerdas cuando llegó al notario? Hubiera estado bueno que salieras ahí con él. Salió López Obrador con el notario a decir que el pollito, que el huevo, ¿te acuerdas? Que la cabra que habían regalado. O las tarjetas puras vaciladas, Mario. Puras vaciladas. ¿Y de Monex? Esas fueron, mira, hoy que López Obrador dice todo eso. O de Odebrecht. Las pruebas que dio López Obrador hace 6 años fue ese verdadero circo que montó. Por cierto, ya están preparando. Pues, ya están preparando. Me toca, Joaquín. Concluyo rapidísimo. Ya están preparando, porque eso me recuerda el discurso del fraude, Joaquín. Ya, pero pues ya lo están diciendo porque saben que van a volver a perder, Joaquín. Mariana, yo creo que es importante señalar el tema de las similitudes de López Obrador con Venezuela, aunque a Mario le duela de manera muy profunda, lo más profundo de tu ser te duele porque sabes que es real. El día de ayer, ¿qué dijo López Obrador? ¿Saben ustedes de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio del pueblo de México? Cuestionó el candidato presidencial de Morena. Me parece increíble que se atreva a cuestionar algo así cuando estaría nada más nada menos que desacreditando a la mujer que será la secretaria de Gobernación, Mario. Qué poca seriedad. Entonces, premiarla haciéndola senadora de la República y proponiéndola en su gabinete como secretaria de Gobernación. No que la Suprema Corte de Justicia era una porquería, y a todos los que nos están escuchando, nosotros sí creemos, en el frente creemos en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que pasó en Venezuela fue justo eso. El poder, la mafia del poder de Venezuela se apoderó de los 3 poderes, y ese es el gran conflicto que tienen en estos momentos. Recordar solamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en 2013 obtuvo el Premio de Derechos Humanos que otorga la ONU cada 5 años. Si eso no es importante, por algo habrá sido, yo creo, ¿no? Como fue impulsar la vigencia de la reforma constitucional de 2011 a favor de los derechos humanos. Y por otro lado también decía Mario aquí muy sorprendido de las dádivas que reparten en la Ciudad de México. Bueno, en Morena son expertos en ello, Joaquín. López Obrador lo que le hacía a cada servidor público de las delegaciones gobernadas por Morena es quitarles el 10%, porque se iban a este movimiento de regeneración nacional. No le bastaba con el recurso que tienen los partidos políticos. Morena, que recibe más de 3,000 millones de pesos. Entonces, me sorprende que Mario se exalte cuando habla de compra de votos, si ustedes son los expertos. Marcelo Ebrard, todo su equipo son los expertos y son los que hoy están operando para López Obrador. Y también me sorprende también que tú estés haciendo campaña con quien fue el personaje Armando Quintero, que se dedicó a impulsar los taxis piratas en la ciudad. Fue el pionero de los taxistas piratas. ¿Te sientes orgulloso de ello? Estás haciendo campaña con él. Y podemos seguir hablando de otras fichitas que hay en Morena. Y por cierto, si tienes alguna denuncia, porque mencionaba Mario a Josefina Vázquez Mota, si tienes alguna denuncia contra Josefina, preséntala. Lo mismo tú con toda la lista que acabas de decir. No, es que ellos ya tienen las denuncias presentadas. ¿En serio? ¿Cuándo? Sí. ¿Por qué no te las traes un día de esto? Me encanta la idea. Entonces está el caso de Napoleón, de Nestora, de Rafael Ochoa, el exsecretario general del CENTE, cercano al Bester Gordillo. También va a ser diputado federal, Luiginio Martínez, candidato a senador, el cacique de Texcoco, que tiene a toda su familia trabajando en el municipio. Y así podemos seguir hablando de muchos de los que están en las listas, Mario, senador Mario Delgado. A ver, pues vamos a las listas, porque en la lista de Mariana está Luis Alberto Villarreal, candidato a presidente municipal de San Miguel de Allende. Para la gente que nos está viendo, pues es el socio de Anaya en Los Moches. ¿Se acuerdan de que salió bailando en la fiestecita a todo dar? Pues es candidato del PAN.
O Mariana, pues ya resulta que ya se integró al Frente Inmobiliario. Porque, es una mentira, bueno, Mario. estás defendiendo a Mauricio Toledo, estás defendiendo a Mauricio Toledo, Tú defiendes que a es Bejarano a y Jorge compañía, Romero. por No te enojes, favor. ahora déjame hablar. Es ridículo. Primero dices tú tantas mentiras y te duelen las tuyas. No me duele. Jorge Romero, pues es del Frente Inmobiliario de Benito Juárez. Ahí están las listas de Mariana. Mariana está haciendo campaña para que ellos sean diputados. Y desviaron por lo menos 3,000 millones de pesos para las víctimas del Presenta sismo. las denuncias. Ya están presentadas. Ya las presentaste. Qué bueno que los Demuéstralas la semana qué bueno que entra los aquí, estás por defendiendo. favor. Qué bueno que los Todas estás las denuncias, aquí las defendiendo. esperamos. Qué bueno que las defiendes. Y dabas una nota hace rato, A ver. Joaquín, con este término, de que hubo un cierre en Tlalpan, Sí. porque siguen sin atender a las víctimas del sismo. Son los diputados que está promoviendo Mariana, ¿Quieres desviaron que hablemos de víctimas, esos recursos. los Y niños sí, muertos, vamos a hablar de víctimas por del no sismo cumplir también, con la ley de las Claudia escuelas, Sheinbaum? porque aquí Aurelio fue al Senado a decirnos en septiembre que todas las escuelas iban a abrir el 6 de noviembre, y mentiste, Aurelio, y dejó de reportar cómo iba el avance de arreglar las escuelas. Bueno, estuvimos presionando y logramos que volvieran a publicar. Se tardaron 6 meses en volver a publicar el avance. ¿Y qué crees, Joaquín? La semana pasada publicaron. Seguimos con 19,784 escuelas en todo el país, con daños graves, con daños severos y moderados, y con daños menores. 19,000 escuelas. Ahora, lo curioso de esto es que le han destinado más de 10,000 millones de pesos y siguen 19,000 escuelas sin repararse. A ver, Aurelio, Bueno. tanto te preocupan las víctimas, te voy a traer testimonios de madres de familia, de niños que no han podido regresar a las escuelas porque tú abandonaste la SEP y desviaste recursos para publicidad en lugar de que se arreglaran las escuelas. Aurelio, no. A ver, primero, las mentiras de Mario Delgado. Sí, claro, aunque te rías. Primero, jamás dije que todas las escuelas iban a regresar el 6 de noviembre. Eso sería absurdo. Me lo dijiste a mí a pregunta expresa, a mí en el Senado de la República. Sí. Y bajo protesta decir verdad. Sí, y te digo que regresaban todas las escuelas que no tuvieran daños. Aprende a escuchar o a no decir mentiras, Mario. Sería absurdo si el temblor fue en septiembre, como el 6 de noviembre. ¿Eso dijiste tú? No, ¿Eso? hay que traer la versión ¿Vamos a traer la estenográfica, encantado. Y las escuelas regresaron, porque hicimos algo que nunca se había hecho. Se revisó escuela por escuela para saber que no tuvieran daños. Y las que no tuvieron daños regresaron el 6 de noviembre, Mario. Si es que aquí no vengas a decir mentiras o a intentar engañar. Bueno, porque eso es. escuelas que no puedo regresar. Espérate. Y tú Porque muy campante porque te no hemos, saliste de la SEP. no me interrumpas porque no he terminado. En primer lugar. Después de eso, empezamos el proceso de reconstrucción más importante que ha habido. Y lo hicimos paso por paso, con toda la metodología que fuimos teniendo y con los tiempos que se fueron cumpliendo. Y en el momento en que yo abandoné y salí de la Secretaría de Educación Pública a esta tarea, Mario, todo estaba en perfecto orden. Y todo así, claro que sí, y lo venimos a debatir aquí cuando quieras, Mario, cuando quieras. Sí, claro que sí. Y hay porque hay todo un proceso de reconstrucción. Mira, Mariana, ¿cómo defiende hay el PRI? todo un proceso de reconstrucción, Mario, y deberías de ser mucho más responsable, porque lo que estás diciendo es absolutamente falso, empezando por lo primero. Es el informe público de la SEP, pero que ocultaron 6 meses, por cierto. No, nadie ocultó nada, sí, Mario, claro que lo ocultaron. Lo publicaron cada mes y lo dejaron. No digas mentiras. Lo dejaron de publicar. A ver, Mario está aquí. Es por una presión nuestra que publicaron otra vez el avance. Si hay una página de eso. Hay una página de eso, Mario. Hay una página donde tú revisas las escuelas, Mario. Hay puntos de acuerdo en el Senado, Joaquín, que metí justamente pidiendo esa información. A ver, Mario. Porque la estaban ocultando. Es pública, Mario. Nadie ha ocultado absolutamente nada. Desde el primer minuto, Mario. Desde el primer minuto. Después del temblor se empezó a reportar cómo estaba el estado de las escuelas, cómo íbamos revisando las escuelas, cómo iban regresando esas escuelas, Mario, y después sobre todo el proceso de reconstrucción, las que tenían daños menores, cómo les llegaba el dinero, cómo se venían reconstruyendo, las que tenían daños parciales, las que tenían daños totales y cómo se iban a reconstruir, Mario. Te invito a que digas la verdad y te invito
invito a que veas el reporte de la que SEP. podamos ver. Sí, claro. Y tú a que digas la verdad y a los tiempos que se comprometieron y cómo se ha venido Aquí está el avanzando y reporte. que no desvíes la realidad. Aquí está el Sí, reporte. claro, pero di la verdad. 19,784. Pero di la verdad, Mario. Di la verdad. Di la Escuelas verdad. con daños graves 210, escuelas con daños severos y moderados 6,821, escuelas con daños menores 12,753. Es el reporte oficial de la Y di SEP. cómo ha venido De la avanzando, SEP. por favor, Mario. No vengas aquí a decir A ver, mentiras. Mariana. Yo solamente quiero mencionar, aquí veo también al representante de Morena hablando de algunos personajes, ¿no? Y de hecho le llamas el PRIAN, ¿correcto? Bueno, pues hoy en Morena está Manuel Bartlett, el exsecretario de Gobernación, el operador de la caída del sistema en 1988. Pareciera que López Obrador y los suyos tienen muy corta memoria, o el caso de Laida Sansores, que fue senadora y diputada federal por el PRI también, o Ricardo Monreal, presidente del Comité Directivo Estatal en Zacatecas, diputado federal por el PRI, senador por el PRI, o Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación. Entonces, me parece que lo que ustedes hicieron desde Morena fue tratar de llevarse a lo peorcito de otros partidos políticos, perdón, pero un personaje que fue el operador de la caída del sistema del 88, y esto lo único que nos dice es que López Obrador al final del día nació en el PRI, y esa es una realidad. Y si tú estás tan preocupado, Mario, con el tema de las escuelas, ¿por qué no hiciste nada en el caso de la escuela Repsamen en Tlalpan? Estás hablando de irregularidades de otros delegados, ¿por qué no evalúas a tu candidata a jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que desafortunadamente perdieron la vida 37 personas en este colegio y 19 de ellos eran niños? Veo que tienes mucho interés en las escuelas y en este caso no te has pronunciado en lo absoluto. ¿Cómo está la familia en el ABC? Puros cuates en el área de Pura protección familia en civil. el ABC, ¿Quieres que hablemos acuérdate. de la línea 12 del metro y toda la corrupción de Ebrard? Adelante, También cuando podemos quieras. hablar. Antes la defendía. Puros cuates en el área de protección civil, eso es lo que tenía Claudia Sheinbaum en la escuela Repsamen, en la delegación, y por eso no vigilaron ni supervisaron, Joaquín. Si esto no es un escándalo, ¿qué tiene que pasar en esta ciudad y en este país para que la muerte de 37 personas a raíz del sismo sea un escándalo? Discúlpame, Mario, y también tenemos otros nombres como Monreal, en la delegación Cuauhtémoc, y toda la corrupción y todos sus grandes negocios, y además los vínculos con el narcotráfico del personaje de Tláhuac. Si quieres que hablemos de delegados. Bien, voy a un Todos ellos corte. están en Morena. Voy a hacer, Mario. tengo que hacer un corte y voy a regresar con las conclusiones de esta tarde, sí, porque se puso buena. Regresamos. No me esperaba jamás una historia así. Venga, bueno, pues vamos con las conclusiones de esta mesa del martes. Voy a empezar contigo, Mariana. Bueno. Mariana Gómez de Campo, coordinadora de Ricardo Anaya. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Estamos ya a casi un mes de la elección del 1 de julio. 32 días. ¿Sí? 32 días. Será una elección histórica. Los ciudadanos tendrán dos opciones: elegir entre las propuestas rancias, pasadas, enquistadas incluso en los años 40, que eso significa López Obrador, populismo además asociado con corrupción, como lo hizo cuando fue jefe de gobierno. El año 2004 en la Ciudad de México se convirtió en la capital del secuestro. Salimos a marchar miles y miles de personas enojados por el tema de la inseguridad, de los secuestros en la capital, y lo único que tuvo López Obrador para respondernos a todos los ciudadanos que optamos por salir a la calle de manera valiente y también haciendo uso de nuestra libertad de expresión y de tránsito, fue decir que eran fifís, fresas, etcétera, etcétera. Ese es López Obrador. Y por otro lado está Ricardo Anaya, un joven comprometido con México, que conoce a nuestro país, que además le está apostando fuerte a la tecnología y a las propuestas muy claras que van dirigidas sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. Él sí le está apostando al tema educativo, echar para adelante la reforma educativa, a diferencia de López Obrador. Los jóvenes y los niños tienen que tener acceso a la educación. Y yo lamento mucho aquí también la actitud con la que se conduce el representante de Morena, pero es de esperarse.
esa actitud es la que han tenido en diferentes mesas de debate los que representan a Morena, una actitud sobrada, creen que ya se dio el proceso electoral, que ya están en la silla, ¿no? Se comportan de esta manera y ni siquiera han llegado, y yo espero que no lleguen. ¿Por qué? Porque serán los ciudadanos los que decidan el 1 de julio qué hacer con su voto. Y ellos sabrán qué hacen si eligen entre un candidato como lo es López Obrador, que está incrustado en el pasado, en las ideas viejas, rancias, o por la innovación, que es Ricardo Anaya, nuestro candidato por el frente. Muchas gracias a la senadora Mariana Gómez del Campo. Senador Mario Delgado. Bueno, pues yo decir que vamos muy bien, seguimos con 20 puntos de ventaja. A mí me da mucho gusto además que aquí nuestros competidores pues sigan con el mismo argumento, sigan con el mismo discurso, que no les pega, no les funciona, ni Anaya ni Mid levantan, y ellos muy inteligentemente siguen con su mismo discurso pensando que eso les va a dar votos. Ayer López Obrador le habló a los jóvenes muy bien, les platicó un poco de su historia personal, de un evento muy bueno que tuvo, y ahí pues la oferta fundamental. López Obrador es el único candidato que es consciente de que tenemos la generación más grande de jóvenes de toda la historia y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por atenderlos, por abrirles oportunidades, que todos los que quieran estudiar tengan la oportunidad de hacerlo, que aquellos que fueron excluidos del sistema escolar, que aquellos que no tienen la oportunidad de trabajar, que están expuestos al riesgo de las adicciones o de la violencia, de la delincuencia organizada, puedan trabajar con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 2.3 millones de jóvenes van a tener la oportunidad de acercarse a una empresa, romper este círculo de que los jóvenes no les dan empleo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque no les dan una oportunidad. Entonces, es el candidato de los jóvenes, López Obrador, por eso los jóvenes, los millennials, en una amplia mayoría están con él. Pobres jóvenes. Y están convencidos de que es el único cambio en el país. Por supuesto que ven al otro. No creo que quieran votar por su abuelito. Que es muy joven, pero que tiene pues ideas y sobre todo mañas muy viejas y muy graves para el país, que es las de la corrupción. Por cierto que el otro día alguien me decía, un panista, que ya le decían Ricardo Vázquez Mota, porque trae el mismo rendimiento electoral que Josefina Vázquez Mota hace 6 años. Vamos muy bien, vamos adelante. Gracias, muchas gracias, senador Mario Delgado. Aurelio Nuño, vocero de José Antonio Meade. Muchas gracias, Joaquín. Pues mira, aquí lo que estamos viendo es una vez más, primero, la soberbia, la mentira y el cinismo. Pero no hay problema, porque esto siempre pasa. López Obrador siempre va arriba en las encuestas y siempre termina perdiendo. Y López Obrador va a volver a perder, Joaquín. Va a ser el tercer strike y va a salir ponchado. Y más con esa actitud de soberbia. Pero además viene la mentira. Ahorita acabamos de escuchar este rollo que se echó Mario, de que los jóvenes y la educación y la preocupación de López Obrador. Fíjate el futuro que les está ofreciendo a los niños y a los jóvenes López Obrador. Un futuro de regresar a una educación con el Bester Gordillo, con la coordinadora, regresar a la venta y a la herencia de plazas, sus universidades, la Universidad de la Ciudad de México, de la cual además Mario en algún momento fue responsable, que no ha podido lograr ni siquiera 2% de titulación. Ese es el fraude educativo que López Obrador presenta a los jóvenes y que Mario lo sabe. Nada más que pues como está ahí en la bola y le van a dar una diputación, tiene que venir aquí a decir, a defender lo indefendible y además a decir mentiras. Pero ese es López Obrador y se está viendo. Y estamos viendo ese autoritarismo que lo caracteriza, pero afortunadamente ese proyecto de país está contrapuesto al de José Antonio Meade, un proyecto abierto al mundo, dinámico, plural, de libertad, democrático, con una educación de calidad para que realmente esos niños y esos jóvenes salgan adelante, y eso, mi querido Joaquín, es lo que va a triunfar en estas elecciones. Bien, muchas gracias. Gracias, Aurelio Nuño, coordinador Joaquín. de la campaña de José Antonio Meade. Muchas gracias, Mariana Gómez del Campo, coordinadora de Ricardo Anaya. Gracias, Mario Delgado, coordinador
Andrés Manuel López Obrador. Yo lo invito esta noche, nos vemos, ya sabe, a las 9, si me dice, no vengo a la mesa de los presidentes de los partidos. Yetko Polensky, viene René Juárez Cisneros del PRI, Yetko de Morena, por supuesto, y Damián Cepeda de Acción Nacional. Esto es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, que como siempre le agradezco que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe. Y usted lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea. Gracias después por eso, buenas tardes, y lo dejo con Eduardo Ruiz.